Sí. Pero bueno, el presidente también ayer hacía hincapié en que estas cosas dependen del Congreso y que llegado al caso necesito el apoyo del Congreso. O sea, desde el punto de vista político y de los gobernantes parece que siempre hay más margen para pensar en nuevos impuestos, para pensar en mayor carga. A ver, el déficit fiscal que es esto, ¿no? El déficit fiscal es gastar menos en relación a lo que ingresa. No, voy a gastar más y voy a tratar de presionar más para que... Te pongo un ejemplo, Eduardo, en el caso del agro que pinta muy bien todo esto, ¿no? De 100 pesos, para ponerlo así en términos promedio, de que genera una hectárea agrícola en la Argentina, hay casi 65, exactamente según una última medición también de esta entidad que se llama FADA, 64,9 que se los lleva el Estado en todos sus niveles. Es una locura. Nacional, provincial y en el ámbito municipal. Algunos dicen 80% de la soja, por ejemplo. Donde sube más. Sí, el 80% de la soja, o sea que el Estado es un socio que no arriesga nada. Bueno, hay que explicarle al presidente que no fue solo el tractorazo, había gente de todos los sectores por otras cosas también, Presi. Fernando Bertelo, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, y a toda la mesa. ¿Ves posible esto, retenciones? Porque salió también Domínguez y Guzmán a contradecir al presidente, ¿no? Claro, bueno, realmente fue algo insólito, ¿no? O sea, lo que se vivió ayer justamente con el tema de retenciones, porque el presidente dando a entender algo que de algún modo desmiente a su mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, porque esta semana Martín Guzmán, también en una entrevista televisiva, dijo que no era la idea del presidente recurrir a las retenciones. De hecho, en un momento donde el gobierno necesita que ingresen más dólares para exportación y sobre todo en el marco del contexto internacional, ¿no?, que se está registrando, que es favorable justamente para exportar más debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? O sea, el presidente pone el tema diciendo, bueno, es algo legislativo, necesitaría que me acompañe, ¿no? Por un lado dice que la retención es el mejor mecanismo para desacoplar precios internos. Después se produce esta situación de que a las horas nada más el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, sale a decir no hay nada en estudio, ni siquiera la posibilidad de enviar un proyecto al Congreso. Hay que recordar que con este argumento el gobierno allá en marzo ya subió las retenciones al aceite y a la harina de soja del 31 al 33%. También un juego de palabra similar, porque se decía no va a haber ninguna nueva carga tributaria del sector y sin embargo, por decreto se hizo. Lo siguiente, ¿qué fundamentan para decir si yo aplico retenciones a la exportación vamos a tener precios más bajos acá en Argentina? Bueno, es que, a ver, ¿qué? Claro, a ver, todos los políticos que, digamos... No lo lograron, Claro, pero digo, no lo lograron. En el tema agro y vinculado a esto, hay muchos políticos que creen que las retenciones es algo que va justamente a desacoplar los precios internos, ¿no? O sea, que vamos a pagar menos que otros países cuando, por ejemplo, ya acá la Argentina, por todos los efectos de retenciones, brecha cambiarios, manoseo que se aplica sobre el mercado al determinados volúmenes de equilibrio que se pueden superar o no, ya la Argentina tiene el precio más barato del trigo a nivel mundial. En la carne también la Argentina tiene precios más bajos. Incluso los molineros no tienen 10,5 de IVA, por ejemplo. ¿En la harina? ¿En el caso de las retenciones? Sí, no. En el caso del IVA, a ver, claro, bueno, Silvia, sí. Pagan 10,5. Algunos alimentos sí. No, el caso del trigo, de la harina. El producto final que le llega al consumidor, o sea, la panadería, tienen obviamente... 10,5, no es 21. Hay varios productos que tienen 10,5. Por eso, por eso lo que se plantea también desde el sector es esto, ¿no? O sea, si quieren hacer una medida que tenga efecto, bueno, sáquenle el IVA a los alimentos, ¿no? O sea, pero el gobierno no quiere resignar recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, quiere ir por la vía de las retenciones que el único fin que tienen es tratar de recaudar algo más, que en el caso del populismo sin plata, Fernando, es complicado, y es lo que les está pasando. Claro, bueno, obviamente, en el caso del trigo, si aumentaran las retenciones, por ejemplo, en 10 puntos, no recaudarían con todo lo que ya se registró para exportar, no digo de esta cosecha que pasó, sino de la que va a venir, que recién se está sembrando,
no más de 71 millones de dólares extra, o sea, no es nada. Y te aporto un dato que tiene que ver con el por qué no incide subir retenciones y lo único que hace es desalentar la producción, o sea, por qué no incide en el tema de los alimentos. Ayer un economista que se llama David Miazo, de una fundación que se llama FADA, hizo un cálculo diciendo que subir retenciones 10 puntos en trigo significaría que el gobierno solamente se ahorre una semana de inflación. O sea, 1,3. Ahí te demuestra que el foco no hay que ponerlo en la recaudación, sino en otro lado, que tiene que ver con la emisión monetaria. O en el incentivo, ¿no?, de la producción, ¿no? No, porque hablando de la inflación, de atacar a la inflación, ¿viste? Y si querés incentivar a la producción, bueno, no hagas esto. Claro. Porque no, ¿sabes qué? No entiendo, Silvia, Fernando. ¿Qué sentido tuvo decirlo en el escenario? Y a las pocas horas los ministros dicen, no es. ¿Cuál es el sentido? ¿Efectista? No, y más que sentido puede tener un efecto totalmente perjudicial, negativo, ¿no? Como decía Fernando, bueno, es época de siembra, las decisiones también, se tienen que tomar decisiones, en este caso, en medio de esta incertidumbre que te da que el presidente diga algo, que el ministro salga a decir lo contrario, vos no sabés qué va a pasar. Que estaban aplaudiendo, o sea, es un mensaje populista, ven que le saco a los que más tienen, eso claro, lo que pasa es que hay algo que en el campo siempre se repite, ¿no? La necesidad de una previsibilidad. Claro. Y es muy difícil, así, ¿no? Pues el presidente dice una cosa que desmiente de algún modo lo que dijo 2 días antes su ministro de Economía, después sale su otro ministro a decir, no, de ninguna manera no se va a incrementar la carga. Porque en este momento vos estás en cosecha. Ahora el productor, ahora está en este momento se está en época de siembra. O sea, vos estás sembrando de decisiones. Lo que después cuando vayas... ya la está cosecha sembrando. en diciembre. La cosecha, pero esto que en caso hipotético de aplicar retenciones sería para el fruto de esta siembra. Claro, o sea, porque el trigo que ya pasó, el trigo de la campaña anterior, ya está comprometido a toda la exportación y ya está vendido. En su gran mayoría ya está exportado, ¿no? Claro. O sea, quedan pocos compromisos por terminar de cumplir. Con lo cual, el mismo presidente que estuvo en Europa tratando de también vender la imagen de que la Argentina en medio de este conflicto internacional puede colaborar con más alimentos, cuando llega da un mensaje totalmente contrario a que se pueda producir más. Claro. El tema, a ver, ¿hay margen, Silvia, para más impuestos de la Argentina? La respuesta es no. Pero digo, ¿legalmente es posible actualizar impuestos? Hoy cualquier factura que uno mire, combustible o lo que sea, tenés 60, 70% de carga impositiva. Parece no haber más margen desde el punto de vista del contribuyente y también de la producción, ¿no? De las necesidades de producción que se ven afectadas por todo esto. Sí. Pero bueno, el presidente también ayer hacía hincapié en que estas cosas dependen del Congreso y que llegado al caso necesito el apoyo del Congreso. O sea, desde el punto de vista político y de los gobernantes parece que siempre hay más margen para pensar en nuevos impuestos, para pensar en mayor carga. A ver, el déficit fiscal que es esto, ¿no? El déficit fiscal es gastar menos en relación a lo que ingresa. No, voy a gastar más y voy a tratar de presionar más para que... Te pongo un ejemplo, Eduardo, en el caso del agro que pinta muy bien todo esto, ¿no? De 100 pesos, para ponerlo así en términos promedio, de que genera una hectárea agrícola en la Argentina, hay casi 65, exactamente según una última medición también de esta entidad que se llama FADA, 64,9 que se los lleva el Estado en todos sus niveles. Es una locura. Nacional, provincial y en el ámbito municipal. Algunos dicen 80% de la soja, por ejemplo. Donde sube más. Sí, el 80% de la soja, o sea que el Estado es un socio que no arriesga nada.